Bien, a continuación con ustedes, Paola Leonora Rodríguez Gáfaro, quien es reportera de Migración, Cultura de Paz y Derechos Humanos en la frontera colombo-venezolana. Periodista de Estoy en la Frontera, plataforma informativa y de orientación del Diario de la Opinión, en Cúcuta, norte de Santander. Está especializada en el proceso de movilidad humana compartido entre Colombia y Venezuela. Ha producido reportajes para Venezuela Migrante, El Efecto Cocuyo en Venezuela y Proyecto Migración Venezuela y de la revista Semana de Colombia. Es tesista de la especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica del Táchira y es estudiante del tercer semestre de la especialización de Periodismo en Medios Digitales de nuestra Universidad de los Andes. El video que presenta Paola se titula Los fenómenos de reflujo de la migración venezolana en el marco de la pandemia del COVID-19 con énfasis en retorno y doble retorno. Adelante, Paola. La crisis multidimensional que vive Venezuela viene configurando un fenómeno migratorio que ya cobra más de 5 millones de sus ciudadanos fuera del país y moviéndose hacia distintas naciones sudamericanas y del mundo. La pandemia del COVID-19 obligó a varios miles de estos millones a retornar a su tierra de manera forzada. A través de viajes extenuantes, muchas veces a pie, las dificultades para pasar de un país a otro por las fronteras cerradas y el dolor de volver a ver a un país que sigue en condiciones tan difíciles o aún peores que aquellas que creían haber dejado atrás. Esos han sido algunos de los retos enfrentados por los retornados. A continuación, un reportaje sobre los últimos fenómenos de la migración venezolana. Nosotros necesitamos dinero. ¿Para qué? Para mandar para Venezuela. Extranjero que esté en un país y no cuente con mandar dinero para su país donde es muy fuerte seguir allá. Entonces ya yo lo que hacía era comer y me imaginaba cómo yo y mi familia allá en Venezuela no le mando nada a mi hija, no le mando nada a mi mamá, no puedo seguir aquí, ¿verdad? Y pues dije así, si voy a pasar hambre, si voy a pasar necesidad, si voy a estar encerrada, prefiero estar con mi familia allá, que estamos toditos al mismo nivel, pues ya ellos saben que estamos sin trabajo, que estamos encerrados, que tenemos que cuidarnos, pero todos juntos. Y de ahí decidí venirme caminando desde Perú, sin imaginarme todas las pruebas que íbamos a pasar en el camino. Según la plataforma Air4B, son más de 5 millones el número de migrantes y refugiados que han huido de Venezuela. Según Migración Colombia, poco más de 100.000 han retornado a su país. Marta viajó junto a su esposo José y sus 3 hijos desde Perú. Lo hizo atravesando Colombia, el paso obligatorio y lleno de peligros para quienes quieren volver, especialmente para quienes lo hacen caminando desde los lugares más remotos de Sudamérica. Mira cómo vamos. Vamos en pie de lucha, muchachos. Dándole cara dura a la vida. Decimos ahí. Vamos en plena autopista, pues. Mira. Bueno, mano. Cuando vea, para que tú veas cómo está todo. Vacílate. Allá va Marta con los niños y adelante. Llevándole poco a poco. Lady está cansada. Los principales riesgos pues son los que se corren en una carretera, como el arrollamiento, el deterioro de la salud, por muy buen físico que tenga un joven que se desplace en las vías, lo agota la deshidratación, la falta de alimentación y un elemento terriblemente dramático para el caminante que son las llagas en sus pies. Aquí nos encontramos con un joven que venía en el camión. ¿Cómo? Un poco triste porque nos bajaron del camión. Mira cómo caigo yo esas piernas, Y el viaje, pues, de verdad es el viaje más duro que he hecho en mi vida. No tan solo por los días, el tiempo de camino, sino que sí sentimos mucha xenofobia por el camino. De verdad el trato que nos dieron fue muy malo, pues, en el retorno.
nos trataron muy mal. Además de estos difíciles viajes, la crisis económica que desató la pandemia del COVID-19 desde sus inicios fue otro de los grandes desafíos a enfrentar por los retornados venezolanos. Las causas del retorno en todos los estados se ha llegado a la conclusión que son los desalojos y la falta de empleo. El tema del COVID, pues como sabes, generó el aislamiento y el aislamiento produjo que la mayor parte de la población migrante y también de residencia de cada estado pues perdiera sus empleos. Esto hizo que la población migrante pues creara como que esa dinámica de volver de nuevo a su país. La pandemia lo que ha hecho es agudizar la vulneración de derechos humanos de estas personas y es muy importante resaltar que están regresando a Venezuela porque no han encontrado, digamos, las garantías a sus derechos aquí en Colombia durante la pandemia. Pero las razones que motivaron su salida en un primer lugar de Venezuela no han cambiado, por el contrario, se han agravado. Entonces, es muy importante reconocer que este es un grupo poblacional con una necesidad de protección internacional en una situación de vulnerabilidad muy grave y que ameritan la protección tanto de su país de origen como del Estado colombiano. En su camino de regreso, una buena parte de los migrantes han tenido que atravesar el puente internacional Simón Bolívar, que conecta al departamento colombiano de Norte de Santander y al estado venezolano de Táchira, una de las fronteras más activas de Sudamérica. Hoy, también es una de las más peligrosas del mundo, incluso estando cerrada. Desde 2015, el paso es solamente peatonal, debido a las fricciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Y debido a la pandemia, se habilitó un corredor limitado por el gobierno venezolano para el paso de aproximadamente unos 200 migrantes, que ha terminado colapsando y recrudeciendo el drama humanitario. Todo emigrante viene con la ilusión de llegar al puente de Colombia para poder optar a pasar a nuestro país. ¿Qué pasa? Cuando llegamos ahí, no podíamos pasar. Había una cola inmensa, nos encontramos con más de 2.000 personas y todos amontonados, o sea, no había cómo cuidarnos, no había una protección como tal, a distanciamiento, niños, abuelitas, o sea, ahí había de todo, mujeres embarazadas, niños pequeños. Son 2.219 kilómetros de frontera compartida entre Colombia y Venezuela, y en vista de estas interminables esperas, muchos se vieron obligados a pasar desde Colombia hacia Venezuela por las denominadas trochas. Estos caminos son disputados por grupos al margen de la ley, que viven de la trata de personas, la extorsión, las vacunas por el paso de mercancía ilegal y el tráfico de drogas. Allí nosotros decimos que las personas se encuentran con una antesala de lo que es Venezuela, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que en muchos de los pasis no hay agua, al igual que en el resto del país. Hay condiciones sanitarias negativas en lo que tiene que ver con aguas negras. Los alimentos son escasos o inexistentes o están principalmente, son básicamente carbohidratos, como sucede a muchas personas en el país. Están bajo un régimen militarizado, como el resto del país, y hay una gran censura, es decir, a las personas se les puede destruir un teléfono si toman una foto de las condiciones de los albergues. Entonces la censura también es algo que se vive en el resto del país y que estamos viendo allí. Entonces, lamentablemente esa es la condición a la que regresan personas que muchas de ellas de pronto tienen 2, 3 años de haber salido de Venezuela y no imaginan que van a conseguir un país tan destruido como lo que están consiguiendo, ¿no? La pandemia es una variable que implica que los estados, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas, deban hacer una coordinación para manejar el tema. Obviamente no es fácil porque la confrontación entre los dos gobiernos es una confrontación abierta que ha llevado a una interpretación en la cual el tema humanitario queda en el último punto de la agenda cuando debería ser el primero.
Lo cierto es que con todas las dificultades, ya más de 100.000 lograron llegar a Venezuela. Unos dispuestos a seguir adelante con sus vidas y otros solo están esperando el momento de volver a emprender la huida. Los retornados venezolanos forman parte de un dramático capítulo de la historia que todavía se sigue escribiendo sobre el fenómeno migratorio de este país. Fue una situación temporal y forzada por la pandemia. Con la reactivación económica y paulatina de los países receptores como Perú y Ecuador, y especialmente Colombia, desde el pasado 1 de septiembre de 2020, se ha vuelto a disparar la salida de los venezolanos desde su tierra. Incluso, muchos de los que volvieron han tenido que huir una vez más.